Hola chiquis, ¿cómo les va? Tenemos un video espectacular. ¿Sabes qué vamos a ver hoy? ¿Cómo es la cárcel de máxima seguridad de El Salvador, hecha por el presidente Bukele? Es la Secot se llama la cárcel y están los delincuentes más peligrosos del país, aunque de Latinoamérica. Así que bueno, vamos a ver de qué se trata esto, cómo viven esta gente allá, cómo es esta cárcel de máxima seguridad en El Salvador. Vamos a ver, voy a poner esto y tengo una intriga terrible, vamos. El Secot, la prisión más estricta del mundo, custodia a algunos de los peores criminales del planeta, con sentencias que superan los 500 años de cárcel. Condenado a 639 años. ¿Cuántas personas asesinó? Como 30 personas. Aquí los reclusos duermen en una litera de metal sin colchón. Pasan 23 horas y media de las 24 horas que tiene el día en una celda. En cada celda hay 100 pandilleros. No existe la privacidad. Deben hacer sus necesidades frente a todos y son obligados a convivir con sus peores enemigos. Hoy ellos viven así en el contexto de encierro. Las tres pandillas en el mismo penal y en la misma celda. En el pasado las pandillas controlaban la calle, las prisiones, las colonias, todo en El Salvador. Hoy los pandilleros más peligrosos habitan en el centro de confinamiento del terrorismo, donde voy a entrar y voy a ser testigo de su forma de vida. A 70 kilómetros de la capital de El Salvador, en una zona solitaria y totalmente custodiada por militares, se encuentra el Secot. De no ser porque nos brindaron un acceso exclusivo, ni siquiera podríamos tan siquiera alcanzar a ver la prisión de lejos. El lugar está custodiado por 1000 guardias, 600 soldados y 250 policías. Tuvo un costo de $115 millones y fue construido en un tiempo récord de 7 meses. Posee un muro de 11 metros de altura, hecho de concreto reforzado a prueba de perforaciones, con un cercado eléctrico de 15.000 voltios en cada barrera de la prisión. Tiene capacidad para albergar hasta 40.000 pandilleros. Estamos a punto de entrar a uno de los lugares más custodiados de todo el planeta en este momento. Esta de aquí atrás es una de las prisiones más estrictas del mundo y de las más grandes también que se han construido. Estamos en El Salvador, a punto de entrar en el Secot, un país en el que hay cárceles de máxima seguridad para pandilleros, pero que aquí en especial está también algunos de los peores criminales que existen ahorita en nuestro planeta. Cuando un pandillero ingresa, debe pasar por detectores de metales, escáneres de rayos X para objetos y para personas. En el pasado, cuando los pandilleros entraban a las cárceles, me cuentan que uno de los principales métodos para meter armas o sustancias ilícitas era tragárselas o meterlas por el recto, o en la cárcel de mujeres de manera vaginal. Hoy tienen tecnología de rayos X. Después reciben una inspección física y finalizan con el ingreso en el sistema con huellas digitales y un análisis biométrico. A través del sistema de la huella dactilar, nosotros identificamos la identidad real de ese interno que está ingresando acá. Son sujetos que dentro de nuestra legislación están perfilados por niveles de peligrosidad, siendo el número 1 el nivel más alto. Ese es el tipo de perfil de sujetos que nosotros tenemos acá. Después de hacer el registro oficial, ahora sí vamos a entrar a la parte más exclusiva, más cerrada del Secot. Todo funciona con un sistema de esclusas, donde no se abre un portón hasta que se cierre el otro. Y así vamos a ir pasando poco a poco hasta llegar donde están los criminales en los bloques de máxima seguridad. El Secot tiene 34 manzanas de construcción. Este lugar permite albergar hasta 40.000 criminales. Es de las cárceles más grandes, si no la más grande que hay en el planeta en capacidad de criminales. Y es tan grande que para movernos por aquí dentro tenemos que llamar un transporte para que nos lleve de un bloque a otro. Los criminales que entraron por esta puerta en algún momento nunca más van a volver a salir. Estamos a punto de entrar a las celdas donde están los pandilleros. Antes de entrar, ¿quiénes son los que están aquí encerrados? Son miembros de las pandillas Mara Salvatrucha, conocida como MS-13, y del Barrio 18. Pandillas que llevaron a El Salvador a ser el país más peligroso del mundo en el 2015, con un promedio de 18 homicidios al día durante todo el año. No solo controlaban la calle con extrema violencia, sino que sus tentáculos iban mucho más allá. Controlaban las cárceles en las que caían presos. Dentro de la cárcel realizaban fiestas con prostitutas
Tenían celulares para dar órdenes, televisión, PlayStation y extra el gobierno los mantenía. Eran intocables. Tenían el poder de convocar ruedas de prensa, de convocar a una mesa al presidente del país, al líder de la iglesia y a organizaciones internacionales para realizar treguas que nunca funcionaron. Hasta que llegó Nayib Bukele. Ahora... Bueno, algo así pasa acá en Argentina, ¿no? Lo que pasaba en esa época, en el 2015, allá en El Salvador, hasta que el presidente Bukele dio punto final a todo eso. Qué cosa, qué barbaridad. Vamos a entrar a una de las pocas prisiones en el mundo creadas con el único objetivo de que sus prisioneros no vuelvan a salir de aquí nunca más. Debido a lo que hicieron, se cree que no hay posibilidad alguna de que vuelvan a insertarse en la sociedad. Este es un bloque de los 8 que hay y en cada bloque hay 32 celdas como estas en las que caben alrededor de 100 pandilleros. Y en las celdas solo hay 2 piletas, que es donde hacen el aseo personal, y 2 inodoros para los 100 pandilleros que hay aquí dentro. También cuentan con 2 Biblias en caso de que quieran leer, y este estañón que vemos aquí adentro es el agua que cada vez que se vacía se lo llenan de nuevo y entre ellos lo tienen que racionar. Lo que significa que no existe ningún tipo de privacidad. Deben hacer sus necesidades frente a todos. Las luces aquí nunca se apagan. Los presos pierden la noción del tiempo. Podemos observar que todos quieren estar frente a la cámara. Esta es la única manera en la que tal vez sus familiares los puedan ver y saber que están con vida, ya que no podrán realizar llamadas ni ser visitados nunca más en sus vidas. Algo que caracteriza también estas celdas es que acá... ¡Ay, no sabía eso! No los dejan ver a nadie. ¡Qué terrible! Yo creo que ese aislamiento es el peor de los castigos. En el Secot se duerme directamente en una litera, en lo que nosotros conocemos como un camarote, sin ningún tipo de colchón, de almohada, ni nada que brinde comodidad. Directamente en el hierro. Como pueden ver, hay 3 filas de camarotes y ahí es donde se acomodan para dormir. En el pasado el gobierno separaba a las pandillas en cárceles diferentes para evitar que se mataran entre sí. Hoy conviven las 3 en una sola celda. Ahorita vamos a desnudar una celda. Ellos deben de estar completamente uniformados. Los vamos a desnudar para que ustedes vean que lo que habitan aquí realmente son pandillas, las 3 pandillas en una misma celda. Están pidiendo que se dividan en bloques porque aquí hay 3 pandillas encerradas juntas, ¿verdad? Acá puedes observar realmente que aquellos sujetos que eran enemigos a muertes en la calle, aquí en prisión, viven en la misma celda, duermen en la misma celda, comen en la misma celda, las 3 pandillas, MS-13, 18 revolucionarios y 18 sureños. Y así como están en esta celda, están en todas las demás y en los diferentes módulos. Incluso en el pasado tenían cárceles aparte, ¿verdad? Uno de los errores grandes en el pasado fue designar cárceles específicas para una pandilla, lo cual lo convertían en sus cuarteles de operaciones. Eso se acabó. Hoy ellos viven así en el contexto de encierro. Las 3 pandillas en el mismo penal y en la misma celda. Y acá no se pelean entre ellos. No, están aprendiendo a vivir y a convivir entre ellos. Hasta el momento no hemos tenido ningún incidente. Tú puedes ver en el caso de la MS, son las letras y el 1 y el 3, pero también lo puedes ver en números romanos, muchas veces también en número maya. En el caso de los 18, pues obviamente es el número. Los 18 son los que están acá a este lado. Sí. Y todos llevan un 18. Todos tienen un 18. Y también cada uno tiene entonces señas características. Características propias de la agrupación a la que pertenece. Y hacer las señas es como mostrar... rifar el barrio. Ajá, es como estar orgulloso de pertenecer a la Hoy pandilla. ya no lo hacen, hoy eso ya quedó en el pasado. Es tremendo, pero lamentablemente, o sea, El Salvador es otro país hoy por hoy. Pero bueno, qué terrible. Pero necesario. ¿Tan dura puede ser una pena? ¿Qué sé yo? Y sí, porque hasta ahora no nos sirvió ningún tipo de bonanza con esta gente, ¿no? ¿Qué pensás? Decímelo en comentarios, a ver si... Necesito saber qué pensás. Fue mucha información para mí. Ay, pero es muy duro. Bueno, pero también, ¿qué hicieron ellos? Escúchame, ¿cómo están las víctimas? ¿Viste? No solo las víctimas, sino la familia, los familiares a las que ellos le hicieron mal, daño.
En el pasado, si entraba un medio de comunicación a una de las prisiones, ellos, en alusión a las estructuras a las que pertenecían, manifestando su orgullo, su sentido de pertenencia, te elevaban las manos, te rifaban la pandilla a la que ellos pertenecían. Ahora, acá, eso está prohibido. Dentro del contexto de este régimen de máxima seguridad, eso es prohibido para la población estar haciendo señas acá. Ahora vamos a conocer la alimentación de los presos del Secot, que como dato curioso, son obligados a comer con las manos para evitar que creen armas con los utensilios de comida. Acá en el Secot se come 3 veces al día. Esta es la manera en la que se reparten los alimentos. Se dejan acá en la puerta de la celda y ellos mismos se encargan de pasarlos uno a uno. Y aquí se aseguran de que nadie le vaya a quitar el almuerzo a otro. Esto es lo que se come por aquí. Por ejemplo, el menú de hoy es arroz, pasta y 2 tortillas. No comen carne ni van a comer carne nunca, al menos como lo dijo Nayib Bukele, hasta que cada salvadoreño sea capaz de comer proteína, pollo, carne, cerdo en cada comida, entonces hasta en ese momento va a alcanzar para que se les dé proteína también a los pandilleros. Ese es uno de los castigos que se llevan aquí en esta... Presidente Bukele. No puedo creer. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Cárcel, y cada uno de estos platos pesa exactamente 1 libra, 450 gramos aproximadamente es lo que se come por tiempo de comida. Aquí se encuentran vigilados 24/7, no solamente por los custodios que están frente a cada celda, viéndolos directamente todo lo que hacen todos los días, sino que dentro también hay un circuito de cámaras de videovigilancia y por arriba caminan guardas que pueden ver todo lo que pasa detrás y nunca hay un momento en el que no se sepa qué está pasando. Como en otras celdas donde se cierra y lo que pase dentro se desconoce, no, aquí no existe un momento en el que no se sepa qué está haciendo cada uno de los pandilleros que hay en las celdas. Hasta el momento usted podría pensar que no es posible vivir en condiciones más estrictas que las que hemos visto, pero ahora vamos a conocer la celda de aislamiento, una celda creada para los reos problemáticos o pandilleros que recién entran con actitudes agresivas al penal de máxima seguridad. La puerta solo cuenta con un pequeño espacio para vigilar el estado del prisionero y un espacio para pasar la comida o esposar al reo. Vean el grosor de esta puerta y vean con lo que nos encontramos adentro. Tengo que encender una luz porque aquí la única luz que tenemos es un orificio de luz solar que llega por allá arriba. Aquí nos encontramos con una pileta para bañarse, para consumir agua. Esta es toda el agua a la que tienen acceso y acá está el servicio sanitario donde hacen pues sus necesidades básicas. Esto que ven aquí es la cama, una plancha de cemento. Aquí es donde tienen que pasar las 23 horas y media o 24 horas del día, porque los que están aquí tienen castigo. Me imagino que ni siquiera lo sacan a hacer 30 minutos de ejercicio. Pedí que cerraran la puerta para que se logre apreciar el verdadero eco que hay acá. Yo calculo que uno podría caer en la locura solo con escucharse uno mismo. Escuchen el eco que hay aquí y vean la oscuridad. Vean lo que pasa si apago la luz. Esto es lo que verían todo el día. El infierno en la tierra. Para asegurarse de que nunca salgan de aquí, incluso las audiencias se llevan aquí dentro. Hay cuartos con cámaras donde ellos van y por medio de videollamadas realizan sus audiencias, donde tienen los abogados, los jueces, incluso les pueden acusar de nuevos crímenes y sumarles años a las penas que tienen, incluso contando que hay personas que ya tienen penas de 400 o de 600 años de tantos crímenes que han acumulado. Tal vez alguno de ustedes podría estarse preguntando qué hicieron estos pandilleros para merecer esto, para vivir el infierno en la tierra. Estos son solo 3 crímenes de miles que cometieron. El 20 de julio del 2010, pandilleros abordaron un autobús, rociaron gasolina sobre los pasajeros y le prendieron fuego al vehículo. Quienes intentaban escapar recibían disparos. Murieron 17 personas totalmente calcinadas, vivas, carbonizadas, en uno de los sucesos más trágicos de El Salvador. Una adulta mayor contó cómo sus sobrinos pandilleros le cortaron las manos a machetazos por no poder pagar la extorsión que le pedían. En marzo del 2022, las pandillas asesinaron 62 personas inocentes al azar, como represalias contra el plan de Nayib Bukele para combatir las pandillas. En esta prisión hay pandilleros que asesinaron a sus propios padres y no les estoy contando ni el 1% del daño que le causaron a este país. Date vuelta, quítate la mascarilla y levantate la camisa.
Pedro Antonio Joya Hernández, alias el Little Liar, miembro de la Mara Salvatrucha, de la clica Parvis Locos. Tiene un rango de ranflero nacional dentro de la estructura, condenado a 639 años, alias el Vago, Payaso, Colocho o Huicho, miembro activo de la pandilla 18 Revolucionario, de la clica Tiny Guayno Revolucionario, de las Englas, Sigbok Freak Locos, de la tribu de los Urdes, rango de gatillero. Este sujeto era uno de los sicarios, los que se encargaban de ejecutar las órdenes que les daban sus jefes de pandilla. ¿Cuántos años tenemos? 29 años. Para a los 29 años tener esa cantidad de crímenes, tuvo que haber entrado desde muy joven en la pandilla. Es correcto, es que hay sujetos acá que fueron reclutados, aún siendo niños, fueron reclutados en las pandillas. Ya los voy a explicar. Acá tenemos a Juan Carlos Avilés Cruz, alias Pollo o Blazer, miembro de los 18 sureños, de la clica Shadow Par Locos Sureños, de la tribu San Martín, gatillero, rango de gatillero dentro de la estructura, condenado a 433 años. ¿Cuántos años tenemos? 29 años, sujetos relativamente jóvenes, y la mayoría aquí, el rango de todos estos pandilleros que están acá en el centro de confinamiento del terrorismo, esa es la edad promedio, entre los 20 y 35 años oscila la mayoría de ellos. Que realmente las organizaciones terroristas, estas pandillas, se crecieron porque ese era el modus operandi, reclutar jóvenes, reclutar niños. ¿Y por qué lo hicieron? Porque nuestra legislación anteriormente favorecía a los menores de edad con penas cortas. Porque en el pasado, a estos pandilleros que mantenían en zozobra nuestra sociedad, cuando se les imputaba un delito y las pruebas eran débiles, a los 3 días ya estaban libres. En la actualidad, simplemente ser miembro de una pandilla es delito. Es delito, es correcto. Esto que ustedes ven aquí es la única actividad que realizan los pandilleros durante todo el día. De las 24 horas que tienen de encierro en la celda, 30 minutos están dedicados a una actividad física mínima, unos 30 minutos de calistenia, o también pueden salir a llevar una lectura de la Biblia como esta que están impartiendo por acá. Las otras 23 horas y media del día las pasan aquí detrás en un encierro total. En el penal cuentan con médicos y los reos diariamente reciben sus medicamentos necesarios de acuerdo a las enfermedades que padecen. Algo que me esperaba al entrar era mucha intimidación, señas, personas gritando cosas, pero más bien nadie habla, nadie hace ningún tipo de señas, ni siquiera están en una posición ofensiva. No sé, se notan como doblegados, tranquilos, cada quien en su celda. Lo que sí se oye es mucho murmuro, es como si están secreteando en una voz demasiado baja entre ellos, pero no se escucha ni un solo grito, nadie habla en voz alta aquí. Realmente yo esperaba al entrar una onda de calor o algo así, porque en este lugar no cuentan ni con aire acondicionado, ni con ventiladores, nada de eso, únicamente el clima que se encuentra en el momento. Estamos relativamente cerca de la costa, entonces esperé un calor abrasador realmente, pero no, tiene una ventilación natural que permite que al menos esté normal, y el olor no es fuerte, no es un chiquero, un gallinero, sino que son obligados a mantener un aseo y además a hacer las necesidades en los debidos lugares en las celdas. La mayoría de custodios llevan su cara tapada porque a pesar de que ya no hay pandillas en El Salvador, sigue vivo el temor que infundieron durante décadas. Los custodios temen que de alguna manera lleguen a tomar venganza contra sus familias. Sin embargo, el director no piensa lo mismo. Ya los conozco, ya me conocen, saben cuál es mi reputación, y pues creo que no lo veo bien en el caso mío de que yo pueda andar usando un gorro navarro en el frente. Yo tengo que hablarles a ellos tal cual estoy aquí, cara a cara, decirles las cosas como son, exigirles las cosas que yo quiero que ellos hagan, que obedezcan, que cumplan. Para mantener el orden, el control y la disciplina es necesario tratarlos así, cara a cara, de frente. Vamos a tener la oportunidad de hablar con uno de los pandilleros de El Secot para entender un poco acerca de la pandilla, de qué fue lo que hizo, cómo terminó aquí y demás. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Marvin Ernesto Medrano Vázquez. ¿Su apodo? Psycho. ¿A qué pandilla pertenece? La Mara Salvatrucha 3. ¿Desde qué año entró usted a esa pandilla? Entré del 2004. ¿Qué edad tenía? Tenía como 21 años. ¿Cómo era el proceso para formar parte de la pandilla? Matar, hurtar, hacer lo que es posible para obtener el territorio necesario. Eso era para entrar. Sí, para entrar. ¿Qué misión específica le dijeron? Haga esto para que entre. Matar una cierta cantidad de personas. ¿Sus papás eran pandilleros? No, mi papá y mi mamá nunca han pertenecido a ninguna. ¿Aún están vivos? No sé, en verdad no sé.
No lo sabe. No sé. ¿Y qué le decían ellos a usted con respecto a que usted era pandillero? En verdad me desecharon. Ajá. Yo desde pequeña edad, la mayoría de veces siempre preso ha estado. ¿Y en qué momento sale usted de su casa y se une a la pandilla? Me uno por venganza, me uní a la pandilla porque los 18, los contrarios, balearon a mi mamá, le pegaron 5 balazos de impactos de bala. Su mamá, siendo una persona normal, no era pandillera. Sí, por hacerle el atentado a mi otro hermano. Era pandillero. También era pandillero. ¿Usted qué crímenes cometió? Homicidio, robo, de todo un poco. ¿Cuántas personas asesinó? Como 30 personas. ¿Y usted tiene hijos? Sí, tengo hijos. ¿Y son pandilleros? No, ¿Y le gustaría que ellos formaran parte de una pandilla? a ningún momento. ¿Y usted es consciente del daño que le causó a cada familia, a las personas que asesinó? Sí, lastimosamente nosotros venimos a recapacitarlos, viéndolos aquí en este penal de máxima seguridad, los venimos a recapacitar bastante de que lo que un día hicimos, lo hicimos en vano. Ahí pasamos en las celdas con lo que un día fueron nuestros contrarios y tenemos que convivir con ellos. Y en verdad siempre llegamos a un mutuo acuerdo para convivir porque no nos queda de otra opción. ¿Cuántos años tiene que pagar usted? Fíjate que me condenaron a 100 años. ¿Y cree usted que merece estar aquí pagando lo que hizo? Mire, quizás hablándole humanamente le voy a decir, hasta quizás le quedamos debiendo. ¿Tiene algún mensaje sobre lo que hizo y las consecuencias que le trajo? Yo lo que le puedo decir a la juventud que no busquen esta vida. En verdad, el pueblo salvadoreño creo que tiene el mejor, podemos decir, promesa ahorita de estar en un país libre de pandillas hoy en día, porque en verdad yo hubiera querido vivir así, en un país libre de pandillas, de que hoy me encuentro en un penal de máxima seguridad, de que ya sé que no voy a volver a salir. Entonces hoy veo yo de que todo lo que yo hice fue en vano y en verdad el ser humano por en vez hace cosas en su locura y viene a recapacitar cuando ya es muy tarde, porque en la noche uno en la celda llora y se lamenta en la condición que uno se encuentra, donde solo se le da a uno las cosas básicas que uno necesita y en verdad uno está acostumbrado a tener libertad y hoy ya no es así. Estamos en un penal de máxima seguridad donde ya sabemos que ya llegó nuestro fin y todo lo que nosotros hicimos fue en vano. Y vean lo que nos encontramos fuera de los bloques. Piedras que si cualquier persona por alguna extraña razón se llega a salir, se van a escuchar cada paso aquí para alertar a los guardias. Estamos en una de las 19 torres de vigilancia que hay en todo el complejo del Secot. Esta se podría decir que es una prisión sin puntos ciegos. Hay guardas en cada lugar, arriba y abajo de cada bloque, y además en cada torre está llena de guardas para visualizar que absolutamente todo esté funcionando como se debe. Si fue difícil entrar a este lugar, es prácticamente imposible salir de aquí. Buenas. Me dejaron en visto los guardias. Este espacio es la armería, es donde se encuentran las armas y todos los elementos que utilizan para tener controlados a los criminales, o en caso, que nunca ha pasado en los 2 años que tiene este lugar de funcionar, de que se llegue a dar un motín o que haya un problema, pues acá es donde vienen, agarran todas las balas, las armas y le hacen frente. Ojo con esta arma que tenemos aquí, esta es la que utilizan para controlar a los pandilleros en caso de que tengan que hacer inspecciones y se quiera armar un problema. Esto es una escopeta y para entrar a controlarlos usan estas balas de goma que son impulsadas con pólvora. A pesar de ser de goma, dependiendo la distancia a la que la disparen, claro, aún así podría matar a una persona. Imagínense lo que puede doler un disparo de esto. Y en caso de que sea algo de vida o muerte, pues estas son las balas mortales, las balas de escopeta con perdigones. Espero que esta sea la primera y última vez en mi vida que pruebe algo así, pero vamos a probar los grilletes que usan para controlar a los pandilleros acá en el Secot. Son grilletes de pies y manos. Conecta las manos con una cadena a los pies. Y la cadena va por atrás. Y eso también hay que tomar en cuenta, claro, que a mí me lo están haciendo con amabilidad. La diferencia es que usted lo lleva sobre el pantalón y tiene calcetines que le hacen soporte en su piel, allá es en la pura piel. En la pura piel. Y esto les impide, por ejemplo, a la hora de correr o cualquier cosa, si estiran las manos, por ejemplo, si quieren agarrar algo, pues inmovilizan los pies, o si quieren mover los pies, se inmovilizan las manos. Están, como dicen, atados de pies y manos. Atados de pies y manos, correcto. Esta es
la descripción real de estar atado de pies y manos. Y esto es pesado, con unos minutos que lo he tenido me duelen principalmente las muñecas, que no tengo nada. De hecho ya tengo marcado el grillete para que vean que no les miento. Con solo un rato que lo tuve, ya me pesa. Imagínense tener esto durante todo el día. De esto depende la vida en caso de un ataque. Y tiene su peso, puede pesar 1 o 2 kilos tal vez, pero pensé que era más pesado. Algo de lo que poco se habla en una prisión de máxima seguridad como esta es del personal, porque el personal de cierta manera está ligado a la prisión. El personal, por ejemplo, aquí tiene un rol de que tiene que venir 5 días y estarse 5 días en la prisión. Tiene que estar vigilando a los presos o en las casetillas o haciendo sus funciones, y de cierta manera están también en el SECOT. Sin embargo, se generan lugares como estos son los dormitorios, por ejemplo, donde puedan descansar bien, que tengan buenos colchones. Me cuentan que hay gimnasio, hay zona de comedor, tienen una zona donde pueden hacerse cortes de pelo y demás, para que todo ese estrés y todo lo que se acumula en un lugar como este, imagínense lo que puede significar estar aquí 5 días, para que puedan liberarlo y poder sobrellevarlo. Es increíble que acá en esta prisión quienes vienen a apoyar con servir la comida, lavar la ropa y diferentes tareas son otros prisioneros civiles que no son pandilleros, forman parte de un plan que se llama Cero Ocio, en el que los privados de libertad, la idea es que no estén de vagos, que no estén perdiendo el tiempo, entonces los asignan a tareas como esta y el Estado se ahorra un montón de costos poniendo a personas que le han hecho daño a la sociedad a trabajar. Aquí solo al entrar ni siquiera hay señal, los presos no pueden recibir visitas, paquetes, regalos, absolutamente nada. Tener un celular, algo imposible. Y en prácticamente todas las cárceles de Latinoamérica, en la de Costa Rica, hay un call center de estafas. Llaman a estafar gente desde la cárcel en Costa Rica. ¿Cómo va a ser eso posible? No me imagino lo que era en su momento toparse uno de estos pandilleros por la calle, ir caminando por la colonia, por el barrio, por un pasaje y toparse 1, 10 o 20 de estas personas. Esta fue la realidad de los salvadoreños durante décadas. Llegaron a tener el país más peligroso del mundo por encima de países en guerras debido a estas personas que ustedes acaban de ver. En el pasado, pertenecer a una de estas pandillas era casi inmunidad, eran intocables, era signo de orgullo, era la salida más fácil. Hoy en día los están borrando incluso de los cementerios. Ya no es un orgullo ser un pandillero en El Salvador, ya no es una salida fácil, más bien ahora creo que es la peor decisión que alguien podría tomar. No me imagino lo que pueden estar sintiendo pandilleros que están todavía por ahí fuera, que eventualmente los van a atrapar. Déjenme ustedes todos sus sentimientos, todos sus pensamientos, déjenlo ahí abajo en los comentarios. Uno de los lugares más impactantes que he visitado y que también he sentido alivio de saber que estas personas ya no pueden hacer ningún daño, ya no van a volver ahí afuera a la sociedad. No sé si la única, pero una de las prisiones del mundo que fue construida pensando en que sus prisioneros nunca jamás iban a salir. Qué excelente video, felicitaciones al creador de contenido, la verdad que maravilloso el video. No me esperaba tan crudo el hecho de estar en esas cárceles. Sabía que era bueno, algo de máxima seguridad que yo, pero no sabía que era tan cruenta la cuestión. Y bueno, o sea, teniendo bondad hacia este tipo de gente, no se llegó a nada durante años, ¿no? Y el presidente Bukele, con estas políticas tan rectas, tan... no sé cómo nombrarlas, yo te leo en comentarios a ver qué pensás vos, logró de pasar de ser el país más peligroso del mundo a ser uno de los mejores sin peligrosidad en las calles. Es algo increíble lo que consiguió el presidente Bukele. Pero bueno, en fin, qué cosa cruda que el humano llegue a esto. Pero no nos queda otra, o sí, no sé. Tengo un lío en la cabeza. Tengo un lío en la cabeza, la verdad. Muchas veces es necesario, ¿no? Te leo en comentarios a ver qué pensás de todo esto. La verdad me movilizó muchísimo, muchísimo. Y bueno, hay que metabolizar muchas veces determinadas cosas. Así que bueno, espero que te haya gustado este video. Te dejo mis redes sociales para que me sigas y nos vemos la próxima, si Dios quiere.